Buenos días. Comienza el cuarto día del curso con la intervención de Ramón Rubinat Parellada. Comentaba hace un momento con él que bueno, pues por tener una residencia que pueda ser cercana y fácilmente accesible, tiene algún artículo en el catálogo EPAS que muchos de los aquí presentes ya conocerán. Él es profesor de la Universidad de Lérida y el filólogo, el título de su intervención es El concepto de ficción en la crítica de la razón literaria. Pues, Ramón, gracias y cuando quieras. Pues muchas gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, como procede, quiero agradecer tanto a la Universidad de La Rioja como al Ayuntamiento de aquí y a la Fundación Gustavo Bueno que me hayan invitado. Es un honor estar en esta mesa, compartir mesa con todos los participantes y estar con ustedes hoy aquí. Por tanto, es una satisfacción. Bien, les voy a hablar del concepto de ficción en la crítica de la razón literaria. Y puesto que Jesús Maestro, bueno, lo expone allí perfectamente, y la teoría sobre la ficción que desarrolla Maestro la ha presentado en vídeos que pueden consultarse, lo que voy a hacer yo hoy aquí va a ser presentarle casos, problemas, es decir, pasajes literarios, la literatura va a estar presente, pasajes literarios que plantean una problemática a la hora de considerar la ficción. Entonces, digamos que ese va a ser lo que voy a seguir, ¿no? La manera de plantear esto. Y serán 5 puntos, que los voy a intentar recorrer lo más rápidamente posible para dar luego margen a campo al debate o a la discusión o lo que sea. Pero se los presento. En primer punto, hablaremos de ficción, realidad y ficción como conceptos conjugados. Segundo punto, haremos una crítica a la idea de mímesis. El tercer punto será la ficción definida como verdad o mentira. El cuarto punto será la ficción definida mediante los criterios de existencia o no existencia. Y el quinto punto es propiamente la definición de ficción que da la crítica de la razón literaria. Estos 5 puntos, que vamos a recorrer a partir de pasajes literarios, tienen una vinculación, que es una observación que hace Maestro en la crítica de la razón literaria que me parece muy pertinente y que es la que va a cohesionar estos 5 puntos, que es la siguiente. Dice Maestro, Aristóteles buscó en la poética una historia, es decir, categorizó la literatura como una historia posible o ficticia por oposición a una historia real o verdadera. Y ahora viene la cuestión que instruye todos los casos que voy a tratar. Dejando a Occidente el legado de una eterna confusión epistemológica entre verdad, existencia, realidad y ficción. Es decir, a partir de la teoría aristotélica sobre la ficción, se lega a Occidente una eterna confusión epistemológica entre verdad, existencia, realidad y ficción. Pues bien, de esta confusión es de la que voy a hablar yo, con estos 5 puntos. Dicho esto, empecemos por el primero. Realidad y ficción nosotros, desde la crítica de la razón literaria, se trata como conceptos conjugados. Digo esto para quien no conozca el concepto, la idea de concepto conjugado, utilizaré el símil o el ejemplo que ponía Gustavo Bueno. Es decir, cuando nace mi hijo, yo devengo padre, pero mi condición de padre no anula mi condición de hombre. Ser hombre es prioritario a todo y es el hijo el que me hace a mí ser padre. Mi condición de padre no excluye la de hombre, sino que se conjuga con la de hombre. Realidad y ficción, y aquí empezamos con uno de estos casos de la eterna confusión epistemológica, se conciben o se han concebido en numerosas ocasiones como conceptos excluyentes, insolubles, situados incompatibles el uno con el otro, cuando desde el concepto de ficción de la crítica de la razón literaria se entienden como conceptos conjugados. Bien, dicho esto, ahora vamos a ejemplificarlo. Y, insisto, con la idea de la confusión que esto genera. Y para ello, el primer ejemplo que les traigo es un análisis que el profesor Domingo Indurain hacía, en un curso hace años, que hacía del curioso impertinente. Fíjense, ¿qué sucede en el curioso impertinente? Anselmo, Camila y Lotario. Anselmo quiere saber si Camila le es fiel y le pide a Lotario que la seduzca para ver si realmente ella le es fiel o no. Y Lotario escribe un poema para seducir a Camila. Entonces, el profesor Indurain hacía el siguiente análisis. Fíjense ustedes, si Lotario escribe un poema, el poema es ficción. Si es ficción,
obligatoriamente, puesto que son conceptos excluyentes, Lotario ha de ser real. Porque son excluyentes, no se conjugan, se excluyen. Luego, esto obligaba al intérprete a conferir a Lotario la condición o la cualidad de real, sea esto lo que sea. Pero sigamos. Resulta que Lotario, Anselmo y Camila son los personajes del Curioso Impertinente que están leyendo Sancho, Don Quijote, Dorotea, etc. Claro, quien lee literatura, si la literatura es una ficción, quien lee la literatura obligatoriamente es real. Luego, Lotario, Anselmo y Camila, que eran reales respecto del soneto, respecto del poema, pasan ahora a ser ficción respecto de aquellos quienes leen, que están leyendo el Curioso Impertinente. Pero resulta que Don Quijote, Sancho, Anselmo, Camila, etcétera, que ahora ostentan la condición de realidad, bueno, claro, son los personajes de unos papeles que un morito aljamiado en el Alcaná de Toledo está leyendo y riéndose. Claro, quien lee y que traduce al narrador del Quijote. Entonces, quien traduce la literatura, si la literatura es una ficción, que se opone, excluye de la realidad, se sitúa fuera de la realidad, obligatoriamente el morito aljamiado pasa a ser un ente real y toda la literatura que se está trabajando pasa a ser ficción. Bueno, y esto sigue hasta nosotros, ¿no? Nosotros somos quienes estamos leyendo el Quijote, luego el Quijote es una ficción y nosotros somos unos entes reales, ¿verdad? Y bueno, ¿y quién nos dice a nosotros, siguiendo esta lógica, que no somos la ficción de un Dios, que es lo único real que existe, que mueve nuestros hilos? Todo esto sé que es gratuito y suena ridículo. Suena ridículo, pero es que la ridiculez del caso es consecuencia directa de entender realidad y ficción como conceptos insolubles, como conceptos que se excluyen el uno al otro. Esta es la consecuencia, esta es la ridiculez. Pero nadie de los que han explotado esta diferencia entre realidad y ficción ha explicado nunca ni qué es la realidad ni qué es la ficción. No lo han explicado. ¿Por qué? Porque no podían. Es decir, esto solo lo puedes explotar y decir en clase, pero no se puede explicar. O si lo explicas, obligatoriamente debes remitirte a lo metafísico. Situar la ficción allí, en no sé dónde. Ya llegaremos a esto. Les pongo otro caso. Bueno, es un caso, esto ya lo he citado en algunas ocasiones, pero bueno, lo repito aquí porque es que me parece muy elocuente, muy preciso. Es de un autor que he trabajado mucho, Javier Cercas. Bien, pero claro, estos dos pasajes que les voy a leer es obligatorio repetirlos aquí. Fíjense, el legado de una eterna confusión epistemológica entre realidad, ficción, entre verdad, existencia, realidad y ficción, el legado de una eterna confusión epistemológica, y esto es confusión epistemológica. El México de Rulfo no es el México real, es un México inventado, pero ese México inventado nos dice muchísimo, ilumina profundamente el México real. Seguramente el México de Rulfo es más real que el México real. Y esto es un trabalenguas, esto es una retórica sobre la ficción, pero esto no es ninguna idea de ficción, esto no lo puede defender nadie, no lo puede explicar nadie. Niveles de realidad, que la ficción es más real que la realidad, pero todo esto es una retórica, y así se ha explicado, y así hemos aprendido la ficción en las aulas. Otro de Cercas. Al meter a un personaje de la realidad en la ficción, al sacar a un personaje de la ficción a la realidad, se ponen en cuestión las relaciones que existen entre ambas, se postula que la realidad puede ser ficción y la ficción puede ser realidad. Pero estos trasvases de realidad y ficción, entendiendo que son conceptos insolubles, no conjugados, es decir, que la ficción está en una instancia o vayan ustedes, no lo sé explicar, fuera de la realidad, ¿cómo se produce este trasvase? Pues nada, tú puedes referirte a estos trasvases interficción y realidad, pero no los puedes explicar. Ahora, explotar estas transferencias, esto lo hemos oído continuamente, esto se dice continuamente, pero insisto, nadie de los que dicen esto es capaz de explicarlo. Y un tercer caso. Cesáreo Bandera, en un libro titulado Mímesis conflictiva, dice lo siguiente. El Quijote es precisamente el descubrimiento de un modo insidioso e insospechado, fíjense también los calificativos, bueno, esto ya volveremos sobre esto, en que la ficción puede convertirse en realidad, o lo que es lo mismo. Es lo mismo la realidad en ficción, es lo mismo que la ficción se convierta en realidad o la realidad en ficción. Y ahora viene la otredad, que es otra idea, ¿no? La presencia del otro no es el baremo que señala la profundidad de lo real, es por el contrario lo que convierte la realidad en ficción, lo que transforma la vida en literatura. Y yo esto no sé lo que significa. Si tuviese que explicarlo, yo no sé explicarlo. Esto es una retórica. Ahora bien, hay autores literarios
que sí han explotado la idea de ficción conjugada con la idea de realidad, pero que no lo podían decir teóricamente, no lo podían expresar teóricamente porque les faltaba la ontología materialista, los tres géneros de materialidad, y les faltaba el concepto la idea de concepto conjugado, perdón, el concepto conjugado. Les faltaba esto, y puesto que les faltaba esto, no podían teoretizar lo que sí describen que sucede efectivamente. Y esto, aunque parezca oscuro, ahora lo voy a ejemplificar con un soneto de Garcilaso. Fíjense, es el soneto quinto de Garcilaso. Voy a ir un poco rápido, pero los puntos claves. Y voy a detenerme únicamente en lo que nos pertoca aquí, porque este soneto tiene mucha amiga. Escrito está en el soneto quinto. Escrito está en mi alma vuestro gesto, lo conocerán todos, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis. Y me paro aquí. Cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo. Aquí uno pensaría que Garcilaso está aludiendo a la mímesis. Vos escribisteis vuestra belleza, yo leo vuestra belleza. Es una manera de decir que yo la transcribo, yo la escribo. Y aquí sería mimético. Pero ahora Garcilaso termina el cuarteto del siguiente modo. Vos solo lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. O sea, yo voy a escribir vuestra belleza, pero me guardaré de vos. Esto ya veremos, en el primer terceto se resuelve la cosa, el asunto. Pero sigue el segundo cuarteto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo. Cuanto no cabe en mí cuanto en vos veo, vuestra belleza desborda toda mi capacidad de aprehensión, ¿sí? Por tanto, esa belleza debo creerla, puesto que no puedo comprenderla. Y ahora termina el cuarteto. Tomando ya la fe, es decir, no la realidad, no vuestra belleza efectiva, sino la fe, como yo os veo, tomando ya la fe por presupuesto. ¿Por presupuesto para qué? Para escribir. O sea, yo voy a escribir a partir del presupuesto de mi fe, es decir, de mi entendimiento de vuestra belleza, pero no de vuestra belleza efectiva. Y ahora viene el primer terceto que para mí, desde la idea de los conceptos conjugados, de la ficción conjugada con la realidad, es clave, es fundamental. Dice en el primer terceto Garcilaso: yo no nací sino para quereros y ahora mi alma os ha cortado a su medida. No está diciendo, vos estáis cortada a la medida de mi alma, que sería una adecuación como un guante perfecto, como la media naranja. No. Vos, mi alma os ha cortado a su medida. Es decir, me guardo de vos, me fío de mi fe, no de vuestra belleza. Vos sois como sois, pero yo os corto a mi medida. Esto es corte y confección. Sí, es corte y confección, ¿por qué? Mi alma por hábito del alma mismo os quiero. El hábito es el vestido, es corte y confección, ¿eh? Es decir, yo os corto como yo os quiero ver, no como yo os quiero, según mi medida, y ahora hablaremos de la medida. Ahora hablaremos del patrón, del que se sirve Garcilaso para cortar. Y ahora sí, una vez cortada ella como yo la quiero ver, es decir, una vez yo construyo la ficción con los materiales de la realidad, yo construyo la ficción que yo quiero, ahora sí, por hábito del alma misma os quiero. El hábito es el vestido y es la costumbre del poeta. Bien, esto... Así es como funciona la ficción literaria. No hay nada en la ficción que previamente no esté en la realidad. ¿Qué hacen los poetas? ¿Qué hace Garcilaso? Garcilaso está diciendo, la realidad es la que es, vos sois muy bella, vos sois un estímulo, escrito está en mi alma vuestro gesto, yo he recibido el impacto visual de vuestra belleza y ahora voy a cantaros. Pero no voy a cantar, no voy a trasladar miméticamente aquello que vos sois, sino que os voy a disponer. La ficción es una construcción que hacemos según un criterio. Y este criterio, déjenme incidir en este punto, porque creo que ejemplifica lo que hacemos en la literatura. Este hábito de amor de Garcilaso es una medida, y esta medida tiene una trayectoria, tiene una tradición. Hay quienes la sitúan por vía más italianista, y yo la veo mucho más directo en la poesía trovadoresca, concretamente en Ausiàs March. Ausiàs March es quien explota la metáfora del vestido de amor en unos versos que dice: amor, amor, un hàbit m'he tallat, de vostre drap vestint-me l'esperit. En lo vestir ample molt l'he sentit, e fort estret quan sobre mi és posat. Y no lo traduzco yo, lo traduce Garcilaso en el soneto 27. Es el propio Garcilaso quien traduce esta referencia. Literal, dice Garcilaso: amor, amor, un hábito vestí, el cual de vuestro paño fue cortado, al vestir ancho fue, más apretado y estrecho, cuando estuvo sobre mí. Es decir, es literalmente vierte el poema de Ausiàs March.
Y esta tradición, en primera instancia, puede ser Ausías March, y en última instancia, pues podría ser perfectamente Aristóteles, como nos indica el profesor Gustavo Bueno al principio del segundo tomo del cierre categorial, cuando, hablando de las categorías de Aristóteles, dice que probablemente esas categorías de Aristóteles procedan del género procesal. ¿Por qué? Porque son las preguntas que un juez o un fiscal haría a un encausado. Es decir, le preguntaría: ¿quién eres y cómo te llamas? A sustancia. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? ¿Cantidad? ¿Cuál es la disposición de tu carácter? Envidia, odio, violencia, en función de lo que se te acusa, cualidad. Entonces, bueno, va punteando todas las categorías de Aristóteles hasta que llega a la 10ª y dice: ¿cómo ibas vestido? Dice: el hábito. Y bueno, se dice literalmente: ¿cómo puede ser que después de unas categorías ontológicas y cósmicas, una categoría tan a ras de suelo? Y dice que precisamente que una categoría tan a ras de suelo explica la génesis procesal de las categorías aristotélicas. Bien, aquí nos remontaríamos hasta al principio, digamos, del hábito. Luego, Maritain tiene un libro dedicado a la escolástica y el arte en el que recorre el uso del hábito hasta por toda la escolástica, y llegaríamos al momento en que lo usa Garcilaso. Después de Garcilaso, el hábito de amor lo va a utilizar Diego Hurtado de Mendoza como una vestidura ancha y dulce al vestir y a la salida estrecha y desabrida. Ansí es amor, y tú que le has seguido. Gutiérrez de Cetina: mas no quiere el vencido sentimiento, porque el alma que tal hábito viste no lo puede dejar salvo por muerto. Y es tanto el uso que también ese hábito de amor entra en la materia cómica. Entra en la materia cómica de manos de Francisco de Medrano, quien se refiere, o quien explota la metáfora del hábito del siguiente modo: un capote de sayal en su vestido ordinario, hábito de quien tenía hábito de andar gallardo. Entonces, bueno, esto sigue el hábito de amor y lo podemos encontrar hasta nuestros días, ¿no? Luis García Montero tiene un poema del año 91 que se titula Garcilaso 1991, y de este poema les voy a leer la primera estrofa y la última. La primera dice así: mi alma os ha cortado a su medida, dice ahora el poema, con palabras que fueron escritas en un tiempo de amores cortesanos. Mi alma os ha cortado. Él coge, él reproduce el verso. ¿Y cómo cierra García Montero el poema? Dice lo siguiente: ya sé que no es eterna la poesía, pero sabe cambiar junto a nosotros, aparecer vestida con vaqueros. Entonces, el hábito son vaqueros, aparecer vestida con vaqueros, apoyarse en el hombre que se inventa un amor. Es decir, yo os cortaré a mi medida, fingiré el enamoramiento, y eso llega hasta García Montero. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mecánica compositiva de la literatura no se puede obviar. No se puede obviar. Construimos la literatura con los materiales de la realidad. Nuestras ficciones las construimos con los materiales de la realidad porque no puede ser de otro modo. Pero esto entonces debe poder explicarse. Y si no lo puedes explicar, pues ¿qué haces, no, en clase? Pues retórica y excusas y retóricas, básicamente. Y esto no se puede explicar hasta que tienes conceptos que te permitan explicarlos y teorías que te permitan explicarlo, porque si no, no hay manera. Y si acuden ustedes a quienes han tratado de explicar esto, no hay manera, porque siempre se sitúan en esferas excluyentes, insolubles de la realidad de la ficción. Y si me permiten, para cerrar este ejemplo, quien entendió perfectamente a Garcilaso, y aparte este pasaje creo que les puede interesar porque se ve la astucia de Cervantes, es en un pasaje del Quijote. Dice lo siguiente: fíjense, el loco Cervantes cuando el loco Quijote, cuando Cervantes le hace razonar bien, ¿sí? Fíjense, por lo que yo quiero a Dulcinea. Por lo que yo quiero, Bien, bueno, leo, luego ya veremos los... Por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale como la más alta princesa de la tierra. Sí, que no todos los poetas que alaban damas debajo de un nombre que ellos a su albedrío les ponen, es verdad que las tienen. ¿Piensas tú que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas, las Alidas y otras tales, que los libros, los romances, las tiendas de los barberos, los teatros de las comedias están llenos, fueron verdaderamente damas de carne y hueso? ¿Y de aquellos que las celebran y celebraron? No, por cierto, sino que las más se las finge por dar sujeto a sus versos.
y porque los tengan por enamorados y por hombres que tienen valor para serlo. Y así, bástame a mí pensar y creer que la buena Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta, y en lo del linaje importa poco, que no han de ir a hacer información de él para darle algún hábito. Y yo me hago la cuenta de que es la más alta princesa del mundo. Y más adelante dirá, píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad. Y ahora, de este pasaje, si nos quedamos con los pasajes que les voy a decir ahora, fíjense qué está diciendo aquí el Quijote. Por lo que yo la quiero, tanto vale. Las fingen por dar sujeto a sus versos. Bástame a mí pensar. Yo me hago la cuenta y píntola en mi imaginación como la deseo. ¿Qué es esto? Es cortar a mi medida. Es fabricar nuestras ficciones con los materiales de la realidad. Por eso las ficciones se conjugan con la realidad, porque no hay otro modo de entenderlas. Ahora bien, fíjense, ¿cuál es la diferencia? Esto lo trataremos en la parte final. ¿Cuál es la diferencia entre Garcilaso y el Quijote en este punto? Garcilaso modifica la realidad para configurar sus ficciones, ¿sí? Y aquí Don Quijote, y por eso Cervantes es tan astuto y tan peligroso, Don Quijote aquí está desarrollando una razón crítica, nosotros diríamos crítica o indicativa, absolutamente destructora de mitos y destructora de idealismos. Fíjense con qué fuerza demoledora tiene este pasaje. Ahora bien, cuidado, porque esto lo hará el Quijote no para construir ficciones, sino para actuar en la realidad. Y ahí está. O sea, cuando aplica un racionalismo desmitificador, demoledor, contra el idealismo poético, diría, bueno, esto nos lo pone muy a ras de suelo, pero es que esto no es para hacer ficciones. Esto es para... Y ahí está Cervantes problematizando estas cuestiones. Pero esto solo lo puedes explicar si entiendes la diferencia entre realidad y ficción. Y si la puedes explicar, por supuesto. Bien, y quiero terminar este primer... me quedan dos cositas más de este primer pasaje. Quiero reproducir aquí un poema que ya les he dicho, va a estar literatura todo el rato. Un poema que Jesús Maestro pone para ilustrar esto en la crítica de la razón literaria, que es definitivo, ya si después de esto lo explica todo también, que es de Vicente Huidobro. Fíjense, es que es clarísimo. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Solo para nosotros viven las cosas bajo el sol significa tienes tú, poeta, a tu disposición los materiales de la vida, todos. Y ahora tú construye. Están a tu disposición. Y haz que la flor, y aquí está la idea, que florezca en el poema, y luego cuando hablemos de construcción, es esta la idea, que florezca en el poema la rosa, no cantes la rosa, esto sería contra la mímesis. Fíjense que esto de no cantes la rosa, hazla florecer en el poema, es precisamente, y esto les sonará, aunque no hayan conocido a la autora, les sonará seguro, se cuenta de Gertrude Stein una anécdota, no recuerdo ni quién cuenta la anécdota, bueno, les digo el meollo de la cosa. Alguien le dice a Gertrude Stein, la niña rosa es una rosa. Y Gertrude Stein dice, que la niña rosa sea una rosa es una rosa. ¿Le suena algo esto? Y Mecano tomó esto de Gertrude Stein. Ahora, ¿qué está haciendo aquí? Esta es la rosa florecida en el poema, que decía Huidobro, ¿no? Bien, y por último, para terminar y fíjense, porque ahora vamos a ir a dos autores que son finos en sus análisis, pero como no disponen de esta diferencia entre la y ficción, incurren en la confusión a la que hago referencia. Incurren todos. Alberto Mangel y Gianni Guadalupi, en la breve guía de lugares imaginarios, lo que hacen es hacen un inventario de los lugares que los autores literarios se han inventado, da igual, que se han inventado, vamos a decirlo. Bien, y en el prólogo les voy a leer dos pasajes del prólogo. Dos pasajes que presentan dos problemas, en el sentido de lo que estamos analizando ahora aquí. El primero es el siguiente. Nueva York, Calcuta, Madrid son sin duda ciudades extraordinarias, pero no pueden compararse
a la ciudad esmeralda de Oz, cuyos ciudadanos deben usar gafas de cristales verdes para percibirla en todo su esplendor, o a la ciudad de los Césares, prehispánica metrópoli americana, bien, etcétera, etcétera. Bien, el no pueden compararse, entendemos que es una hipérbole, en el sentido de que la ciudad esmeralda es tan bella, sí, que el impacto sensible, el impacto estético que nos causa la ciudad esmeralda es tan fuerte en el M2 que nos anula en el M3. Es decir, que no podemos compararlas porque estamos extasiados por la belleza. Bien, si entendemos el no pueden compararse estas ciudades en el sentido de que no las puedo comparar porque no tengo mi razón en ejercicio, porque estoy impactado estéticamente, hiperbólicamente, por supuesto, esto lo podríamos conceder, pero no pueden compararse, no. O sea, por supuesto que pueden compararse, porque no hay nada en la ciudad esmeralda de Oz que previamente no esté en nuestras ciudades. Fíjense, y les pongo el caso este. Las ciudades sí pueden... Los árboles de las afueras de la ciudad esmeralda, cuyas hojas resplandecen como el arco iris, la alta muralla que la protege y su puerta incrustada de esmeraldas, sus calles de mármol, las piedras y metales preciosos de los interiores del Palacio Real, o el imán que cuelga de la puerta y que hace que todo aquel que pasa por debajo ame y sea amado, son elementos que nos remiten a referentes primogenéricos: árboles, metales, puertas, imanes y murallas. Segundo genéricos, que ame y sea amado, por tanto, al enamoramiento. Y terciogenéricos, los conceptos de riqueza, pobreza e imantación. Es decir, los materiales con los que construimos la ciudad esmeralda son los materiales de la realidad, de nuestra realidad, porque no puede ser de otro modo. Vamos ahora al segundo pasaje. Dicen, decidimos excluir sitios como el Baalbek de Proust, Wessex de Hardy, el Yoknapataufa de Faulkner, el Barchester de Trollope, porque son disfraces o seudónimos de lugares que ya existen, artificios que le sirven al autor para hablar libremente de una ciudad o de un país demasiado cargados de realidad. ¿Lo ven? Y aquí está, demasiado cargados de realidad. No hay más cargas no hay realidades más reales que otras. Cuando Mangel y Guadalupe dicen demasiado cargados de realidad, es porque están prisioneros de la eterna confusión epistemológica entre verdad, existencia, realidad y ficción, puesto que las ficciones las situamos en un espacio exterior metafísico, ¿sí? Nos vemos obligados a entender cargas de realidad según una aproximación desde lo metafísico a lo real. Que luego lo veremos con el concepto de verosimilitud, que sigue el mismo curso. Es más verosímil cuanto más nos aproximamos a la realidad. ¿Pero desde dónde? Entonces, ahora hay que pensar, cuando Guadalupe y Mangel dicen demasiado cargados de realidad, ¿por qué dicen demasiado cargados de realidad? Porque está trabajando en su interior, bueno, esto es hacer psicologismo, pero es que yo no me lo explico de otro modo, porque está trabajando desde el exterior la idea de una ficción situada fuera de la realidad. Bueno, este punto supongo que queda claro, este primer punto. Vamos a pasar, bueno, llevamos un buen ritmo, vamos a pasar al segundo punto, pero todo esto es muy claro, se puede imprimir un ritmo bueno. Vamos a hablar ahora del concepto de mímesis, y la idea es la siguiente. Si la literatura es una construcción, no cabe, la mímesis es una construcción como otra de las construcciones que hacemos. Pero fíjense esto, y ahora voy a retomar un poco la polémica que se produjo aquí en la intervención de Pedro Insua. Pedro citó un pasaje, hizo referencia a un pasaje de Reliquias y Relatos, a la idea que Bueno tenía allí, pero no lo reprodujo literalmente. Y yo lo tenía literal para empezar este apartado. Entonces voy a leer, lo digo también por apoyar, no puedo apoyar esto, no, para abundar en la idea que Pedro sostenía aquí. Y es lo siguiente. En Reliquias y Relatos, Bueno dice que la historia fenoménica sería una historia teatro en su germen, pero dice, no sería como el teatro, sino que sería teatro. La historia sería teatro. ¿En qué sentido? Dice, porque el teatro, cito a Bueno, no es ahora tanto algo al margen de la historia cuanto su germen tecnológico. En un sentido similar a como decimos que la escritura alfabética es el germen tecnológico de la escritura. Esto dice Bueno. ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué dice Bueno? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el historiador dispone una escenografía a partir de las reliquias y los relatos, y esta escenografía la va a llenar de fantasmas. Y entonces, literalmente, Bueno dice, cito a Bueno,
En la historia feluménica, los fantasmas del pretérito no son gratuitamente construidos. ¿Qué significa esto? Significa que si aquí hubiese 20 historiadores, deberían escribir la misma historia. Esto es lo que Pedro defendía el otro día aquí como ciencia exacta de la historia. ¿En qué sentido? Hombre, cambiarán los adjetivos, las comas, la sintaxis, es decir, cambiarán aspectos formales. Pero, si los fantasmas del pasado no son gratuitamente construidos, la historia lo digo porque cuando digamos que la literatura es una construcción, la historia es una construcción. Si no son gratuitamente construidos, significa que el historiador no puede escribir aquello que querría. Es decir, no puede alterar. ¿Por qué? Porque en cuanto fuese gratuito ya no sería historia. En cuanto fuese gratuito, queda fuera. Claro, entonces esto sí que es una segregación de sujeto. Porque en teoría, siguiendo esto, si no nos permitimos ni un ápice de gratuidad, la historia que escribiésemos todos debería ser la misma. Por aquí va Pedro. Pero bueno, no es mi idea esto, sino lo que sigue a continuación del texto. Esto termina bueno aquí. Construidos, abre paréntesis, salvo cuando la historia se convierte en novela. ¿Qué significa esto? Pues significa que las ficciones son fantasmas gratuitamente construidos. Claro que sí. Claro que sí. Esto es la definición de ficción de la crítica de la razón literaria. Es que es esta. Yo construyo los fantasmas que me da la gana. Pues esto. Entonces, la idea es, si la historia es una construcción y a la historia le deberíamos conferir toda la carga mimética, es decir, de exactitud, si la historia ya no es una mímesis, sino que es una construcción, ¿qué parcela, qué margen de mímesis le podemos conferir a la literatura, a la ficción? ¿Qué margen de mímesis si ya no se la concedemos a la historia? Pues ninguno. Lo que pasa es que la verosimilitud la hemos entendido, la verosimilitud queda destruida con dos ideas, la idea de concepto conjugado y con la idea de operatoriedad. Pero bueno, esto ya iremos a ello. Y fíjense, les voy a poner un caso. Y vamos a trabajar el legado de la eterna confusión epistemológica entre verdad y existencia y realidad y ficción. El daño, ¿qué daño? El modo, la magnitud en que la mímesis afecta al pensar la literatura de los individuos. Es decir, cómo la idea de mímesis perturba el pensamiento sobre la literatura, la teoría de la literatura. Cómo la perturba la idea de la mímesis y cómo perturba el ejercicio de los literatos. Fíjense, Primo Levi, en la literatura de los campos de concentración, es muy interesante. Primo Levi, en Si esto es un hombre, en el prólogo dice lo siguiente: del mismo modo que nuestra hambre no es la sensación de quien ha perdido una comida, así nuestro modo de tener frío exigiría un nombre particular. Decimos hambre, decimos cansancio, miedo y dolor, decimos invierno y son otra cosa. Son palabras libres, creadas y empleadas por hombres libres, fuera del lager. Dice: si el lager hubiese durado más, un nuevo lenguaje áspero habría nacido y se siente necesidad de él para explicar lo que allí pasó. Por tanto, mi lenguaje no me deja decir aquello. Fíjense que la mímesis está trabajando, es la imposibilidad de decir aquello. Pero súmese a esta incapacidad lo siguiente, en el prólogo de Los hundidos y los salvados. Al cabo de los años se puede afirmar hoy que la historia Primo Levi quiere hacer historia de los lager. Que la historia de los lager ha sido escrita casi exclusivamente por quienes, como yo, no han llegado hasta el fondo. Quienes lo han hecho no han vuelto, o su capacidad de observación estuvo paralizada por el sufrimiento y la incomprensión. Luego, pretende hacer historia, pero el lenguaje que va a utilizar es incapaz de decir aquello. Ahora abundaremos en lo historiográfico. Volvemos a Si esto es un hombre. No lo he escrito con la intención de formular nuevos cargos, sino más bien para proporcionar documentación para un estudio sereno, pasa que ahora viene un problema, de algunos aspectos del alma humana. O sea, esto es la ciencia del alma. Aquí ya nos salimos fuera, y me parece superfluo añadir que ninguno de los datos ha sido inventado. Por tanto, no hay datos inventados. Estudio sereno, documentación e historia nos remitirían a una fidelidad mimética, o expresarían esta fidelidad mimética. La imposibilidad del lenguaje
de decir y la imposibilidad de saber hasta el fondo aquello que ocurrió negarían esta posibilidad de mímesis. Pero es que no solo es eso, es que en el ejercicio literario se destruye toda esa pretensión de mímesis. Fíjense qué dice Philippe Mesnard muy atinadamente en el prólogo a un libro, al primer libro que escribió Primo Levi, que es el Informe sobre Auschwitz, que no es literatura. El informe sobre Auschwitz es un informe. Primo Levi luego va a construir sus obras a partir de los datos que objetivó, que fijó en ese informe. Pero Mesnard nos dice de si esto es un hombre que tuvo dos redacciones, igual que el informe. El informe tuvo dos redacciones. Y nos dice de estos 4 libros lo siguiente. Empezamos por si esto es un hombre. Una en 1947, la segunda es de 1958, 11 años después. Dice: han desaparecido algunos pasajes excesivamente descriptivos. O sea, en la segunda edición, en la última, la descripción fuera, sobre todo referido a la topografía del campo y sus dimensiones. Es decir, lo más propio del informe ha quedado fuera. Desaparece todo lo que puede ser atribuido más específicamente al rigor documental. O sea, prescinde de lo documental. Lo que corresponde al dictamen de la escritura clara, y ello en beneficio de procedimientos propiamente literarios que se yuxtaponen a los que ya se encontraban en el texto de 1947. Es decir, en las dos obras de Primo Levi quedan fuera hechos documentales, etcétera, etcétera, y los procedimientos puramente literarios ya tienen una importancia aquí. Pero es que del informe sobre Auschwitz nos dice Mesnard que hubo 2 informes. Del mismo modo, se observa en el informe, entre la primera versión, un riguroso informe pericial dirigido al Ejército Rojo, y en la segunda, destinada a los lectores italianos, una significativa evolución en la escritura. Al cambiar de destinatario, cambia de género el texto, lo que autoriza que se tomen algunas libertades con el lenguaje, un conjunto en el que confluyen oleadas de emoción y de prejuicios. No solamente el testimonio no es un informe de expertos, en la segunda redacción del informe ya no es un informe de expertos, sino que a duras penas intenta oponer resistencia a la atracción subjetiva que supone toda producción discursiva, máxime habiendo sido sus autores al mismo tiempo testigos y actores de una experiencia que llevaba la condición humana a su límite. Es decir, que esta pretensión de mímesis queda destruida en el ejercicio de la literatura. Y quien no entendió esto, y fíjense que se murió hace unas semanas, fue Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, la crítica que hace Claude Lanzmann, les voy a leer un pasaje que es buenísimo para entender lo que estamos diciendo, la crítica de Lanzmann a Spielberg, a la lista de Schindler de Spielberg. Lanzmann no entiende la ficción, y como no entiende la ficción, dice lo que dice. Y vamos a ver lo que dice. Pero creo que, aunque pueda parecer extraño decirlo, Spielberg no reflexionó suficientemente sobre el cine ni sobre la Shoah. Se limitó a reflejar un caso particular. Tampoco apruebo algunas escenas como la de la ducha de las mujeres en la que acaba saliendo agua, no gas. Bueno, para la mayoría de los judíos fue al contrario. Salió gas por donde esperaba que saliese agua. Spielberg no tenía derecho a hacerlo. Y ahora viene un ataque que es la mejor alabanza. Es un truco cinematográfico que induce a error. Hombre, claro. Pues claro que es un truco cinematográfico, pues claro que sí, que es un truco cinematográfico. Todos los espectadores esperan que salga gas y sale agua, y está rompiendo el horizonte de expectativas de los lectores. Pues está jugando contigo, pues es que esto hace la literatura, y quien se toma en serio la literatura no lo entiende y cae en la trampa de la literatura, que es lo que les pasa a los literalistas. Sale agua, tenía que salir gas. ¿Por qué? Porque en la realidad salía gas. Pero es que esto no es la realidad, hombre. Es que esto es una cosa de un diseño, con una complejidad, unos juegos y unas astucias, y no es baladí que, y esto lo ha estudiado maestro, que en el prólogo de las novelas ejemplares, Cervantes las defina como una mesa de trucos. Como una mesa de trucos, y aquí dice, es un truco cinematográfico, pero claro que sí que es un truco cinematográfico. Es una mesa de trucos porque si ustedes leen ese prólogo, no se podrá hacer con él pepitoria, no hay nada, nada, no se le puede sacar ningún jugo. Aunque si hubiese alguien que pensase pecaminosamente después de leerme, a mí que no me busquen. Pero no has dicho que no hay nada, ¿cómo voy a pensar pecaminosamente cómo me vas a inducir tú a pensar? Bueno, no les sé reproducir las astucias y los juegos y los recovecos de ese prólogo, ¿sí? Que es un prólogo para captar a los ingenuos, ¿sí? Bien, pues
Lachman no entiende la ficción. Y por eso se expresan estas palabras. Y acabo. Además, en la película da a entender que hay una relación necesaria entre la Shoah y la creación del Estado de Israel. A mi juicio, fue un factor más, pero no se puede ofrecer una explicación tan literal como la de Spielberg. Pero es que Spielberg no ofrece ninguna explicación. Es esto. Allí no se ofrece ninguna explicación. Bien. La mímesis ha provocado un gran perjuicio a muchos, ha sido un gran problema para muchos autores que han pensado la poesía. Uno de ellos es Gustavo Adolfo Bécquer, que la piensa del modo en que Gustavo Bueno critica a los poetas que piensan la poesía, es decir, haciendo poesía cuando reflexionan sobre la poesía. Esto en poetizar, aparte en poetizar es muy bueno porque Bueno imposta la voz de un poeta pensándose, haciendo teoría en género poético, digamos, ¿sí? Bien, dice, bueno, que esto no es lo tengo por aquí, no es mi manera de entender las cosas. Bécquer dice lo siguiente, se lo leo. La primera parte parece que vamos bien y luego se complica. Dice, esto está en las cartas literarias de una mujer. Dice, es una verdad tan innegable que se puede elevar a la categoría de axioma que el que nunca se vierte la idea con tanta vida y precisión como en el momento en que ésta se levanta semejante a un gas desprendido y enardece la fantasía y hace vibrar todas las fibras sensibles cual si las tocase una chispa eléctrica. Lo que nos interesa aquí es que nunca se vierte en el poema la chispa, la sensación con aquella intensidad. Pero bueno, yo no niego que suceda así, yo no niego nada, pero por lo que a mí toca puedo asegurarte que cuando siento no escribo. Y hasta aquí vamos muy bien. Cuando siento, no escribo. Cuando siento, siento. Y cuando escribo, pienso, diríamos nosotros. Articulo o dispongo, construyo mis ficciones. Pero ahora vamos a la segunda parte. Guardo sí en mi cerebro escritas, como en un libro misterioso, las impresiones que han dejado en él su huella al pasar. Las atesora. Estas ligeras y ardientes hijas de la sensación duermen allí agrupadas en el fondo de mi memoria hasta el instante en que puro, tranquilo, sereno, y ahora nosotros diríamos, las pienso objetivamente, no, en que puro, tranquilo y sereno, y revestido, por así decirlo, de un poder sobrenatural, mi espíritu las evoca y tienden sus alas transparentes que bullen como un zumbido extraordinario y cruzan otra vez a mis ojos como en una visión luminosa y magnífica. Bien, cuando Bécquer reproduce aquellas visiones, esas visiones vuelven a tomar el cuerpo grandioso que tuvieron en la primera experiencia sensible. Y dice Bécquer, entonces ya no siento con los nervios que se agitan, con el pecho que se oprime, con la parte orgánica y material que se conmueve al rudo choque de las sensaciones producidas por la pasión y los afectos. Siento, no dice pienso, dice siento. Siento sí, pero de una manera que podíamos llamar artificial. Luego Bécquer distingue un sentimiento, un sentir con los nervios y un sentir artificioso. Al sentir con los nervios, me he cargado no pasa nada, el algodoncito este. Al sentir con los nervios, hay que darle un poco de dinamismo a la cosa, ¿no? Es el jueves, llevamos aquí ya muchas horas, pues, oye, esto se alegra. Vamos a ver. Al sentir con los nervios, vives con esta intensidad la pasión. Y luego, al sentir de forma artificiosa, el poeta revive esa pasión. Y entonces sí, aquí la mímesis. Y entonces escribo como el que copia una página ya escrita. Dibujo como el pintor que reproduce el paisaje, que se dilata ante sus ojos, etcétera, etcétera. Es decir, entonces sí se produce la mímesis. Y ahora viene ya la apoteosis. Todo el mundo siente, solo que a algunos seres les es dado el guardar como un tesoro la memoria viva de lo que han sentido. Yo creo que estos son los poetas. Es más, creo que únicamente por esto lo son. Únicamente por esto. Bueno, aquí, fíjense, si uno no entiende, o si uno entiende, vamos a decirlo así, las categorías de realidad y ficción como separadas y no como conjugadas, entenderá que hay una aproximación verosímil desde lo metafísico a lo que es. Y resulta que aquí Bécquer, porque está trabajando en él la idea de la mímesis, entiende que los únicos que son capaces de aproximarse
a esa realidad son los poetas, porque son los únicos que son capaces de reproducir miméticamente esa realidad y transcribirla entonces al papel. Bueno, pues ahí está trabajando esta idea de mímesis. Más precavido es San Juan. ¿Por qué? ¿Qué le sucede a San Juan? Claro, San Juan tiene un problema de mímesis, que es como se dice lo inefable. Es el mismo problema que Primo Levi. Es exactamente el mismo problema que Primo Levi, lo que pasa es que lo resuelve de otra manera. La experiencia mística es inefable, entonces, ¿cómo la digo? Pues no se puede decir. Entonces, hay que ver dónde se detiene San Juan, fíjense. Y todos cantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjanme muriendo un no sé qué que queda balbuciendo. El no sé qué, que el profesor Porqueras Mayo examinó, tiene un artículo titulado El no sé qué en la literatura española, que es como un repertorio de casos en el que incluye los análisis que Feijóo hizo. Pasa que Feijóo no tiene tanta variedad de casos, sino más extenso el desarrollo. En cambio, Porqueras Mayo lo que tiene es, no los desarrolla tanto, pero nos ofrece el panorama de los no sé qués en la literatura española. El no sé qué es quedarte a las puertas de la experiencia mística, es quedarte a las puertas de aquello que no puedes decir. Pero es un trabajo mimético el que tiene él. Y cuando no se sirve del no sé qué, se sirve de los pronombres. Fíjense. Claro, y esto nos decía también ayer, creo, Jesús, que esto estaba dedicado a unas monjitas, ¿no? Que lo envió a unas monjas. Pues fíjense qué les dice San Juan a las monjas. Allí mostrarías aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. ¿Qué es el aquello? Pues el aquello es aquello que no se puede nombrar. El aquello es lo que no se puede nombrar. Y aquí cada cual, ustedes se ríen, pues bueno, allá ustedes. Bien, aquello es aquello que no se puede nombrar. ¿Por qué? Porque la mímesis aquí es imposible de per se, pero está trabajando. O sea, la mímesis está trabajando en estos poetas. La pretensión mimética la tienen, pero es que no pueden no tenerla, también es verdad. Bueno, pues al final me va a sobrar tiempo. Vamos a ver, vamos a pasar ahora a uno de los casos, a una de las cuestiones, pues también que han despertado más polémica en estos días aquí, que es lo de la verdad. A ver, la ficción, desde la teoría de la ficción, de la crítica de la razón literaria, no puede definirse según los criterios de verdad o mentira, según los cuales la ficción es falsa y la realidad... Pero claro, la ficción es falsa y la realidad es verdadera, porque esto nos remite otra vez a una ficción situada, metafísicamente situada. Entonces, ahora, ¿se ha explicado esto así? Sí, se ha explicado así muchas veces, lo hemos leído y les pondré casos, y es muy habitual encontrarse con estas definiciones de la verdad, de la realidad verdadera y de la ficción falsa. Ahora, nunca nadie lo explica, nunca lo explican. Esto en la literatura nos lo hemos encontrado hábilmente trabajado. Volvemos al Quijote. Cuando, fíjense, cuando le dicen a Don Quijote en la segunda parte, en capítulo 3, que anda impresa su primera parte y tal, dice, cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballero andante, por fuerza había de ser grandílocua, alta, insigne, magnífica y verdadera. Si es una historia que va sobre mí, ha de ser con todos estos adjetivos y ha de ser verdadera. Pero sucede entonces. Con esto se consoló algún tanto, pero desconsolóle pensar que su autor era moro, según aquel nombre decide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Luego, todo el gozo en un pozo, ¿no? Es decir, la historia es verdadera, porque si va sobre mí ha de ser grandílocua, magnífica y verdadera, pero si la ha escrito un moro, puesto que son falsarios, ha de ser mentirosa. Pero bueno, luego le ponen en antecedentes de quién es Cide Hamete Benengeli, y entonces el Quijote rectifica y dice, de esa manera, verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso, con lo cual lo falsario queda corregido por la condición de sabio del historiador arábigo. Y cuando ya nos parecía que teníamos el problema resuelto, aparece Sancho. Nunca, dijo a este punto Sancho Panza, he oído llamar con don a mi señora Dulcinea, sino solamente la señora Dulcinea del Toboso, y ya en esto anda errada
la historia. Luego hay errores y hay mentiras. Volvemos a problematizar los errores y las mentiras. Y, aunque no es lo mismo, pero bueno, que estamos en el mismo campo semántico. Y entonces aparece el narrador, como tantas veces, estas soluciones que dan los narradores cervantinos, ¿no? ¿No es esta una cuestión cuya resolución haya de llevarse más allá de este punto? Bueno, y tú te quedas allí, ¿no? Y en este caso dice el narrador: no se le quedó nada, respondió Sansón, al sabio en el tintero. Todo lo dice y todo lo apunta. Bueno, y usted se las componga, ¿no? Le falta decir. Bien, la verdad y la mentira están trabajados aquí, en el Quijote, de esta manera lúdica, pero no inocente, puesto que debajo de todo esto están trabajando fuertes ideas. O bien, este pasaje lo comentamos una vez en la historia verdadera de Luciano de Samosata, cuando en el prólogo dice lo siguiente: por ello mi personal vanidad me impulsó a dejar algo a la posteridad a fin de no ser el único privado de licencia para narrar historias, y como nada verídico podía referir, por no haber vivido hecho alguno digno de mencionarse, me orienté a la ficción, pero mucho más honradamente que mis predecesores, pues al menos diré una verdad al confesar que miento, y así creo librarme de la acusación del público al reconocer yo mismo que no digo ni una sola verdad. Bien, desde la crítica de la razón literaria se entiende impertinente para definir la ficción los criterios de verdad o mentira, puesto que no es asunto, y esto supongo que aquí está el problema, pero bueno, vamos a verlo. No es asunto de la literatura formular verdades. No es asunto de la literatura, no es cometido de la literatura no está sometida a veridicción de ningún modo, no es asunto de la literatura la construcción de verdades, y no obstante, esta confusión epistemológica, etcétera, etcétera, fíjense, solo les basta poner en internet ficción, realidad, mentira, y les saldrán casos como Juan Rulfo: la literatura es una mentira que dice la verdad. Pero esto no lo puede explicar nadie, esto lo puedes decir, pero no lo puedes explicar. Juan Carlos Onetti: la literatura es mentir bien la verdad. Bueno, pues muy bien. Pero, insisto, esto no se puede explicar. Hay muchísimas de estas, en unas jornadas que se hicieron en la Biblioteca Nacional. Las ponentes dijeron: por lo que los escritores contemporáneos tratan de conectar con sus lectores a través de su compromiso con la verdad. Es decir, los autores literarios tratan de conectar con sus lectores a través de su compromiso con la verdad, algo que no encuentran en los medios de comunicación, atrapados en la posverdad. Que digo yo que será la mentira, pero bueno, la de siempre. Esta idea de la verdad y la mentira, cuando se usan para explicar la literatura, conducen en muchas ocasiones a aquellos que las utilizan a auténticas aporías. Yo tenía aquí... Bueno, eso sí, yo creo que sí, lo podemos hacer. Algunos casos más, se los voy a referir. Y aquí, por ejemplo, ahora me meto en un jardín que no domino, aquí hay filósofos que se saben esto de memoria, de carrerilla, y bueno, no es que me corrijan, completarán lo que aquí hay, o me dirán si esto es así o no, pero la cuestión de la verdad o la mentira en la literatura, localicé un artículo de Carolina Delgado, Discurso falso y literatura en Platón, en la que establece una serie de falsedades, de problemas entre la verdad y la mentira en Platón. Habla de una falsedad que contiene elementos verdaderos, una falsedad impura, una falsedad que intenta asemejarse a la verdad, bueno, una serie de falsedades. Y la que quiero citarles aquí, es la falsedad que contiene elementos verdaderos. Y dice lo siguiente, Sócrates: ¿no ves, dije yo, que primero contamos relatos, mitos, a los niños? Ahora bien, si no me equivoco, este tipo de discurso constituye, por referirnos a él en conjunto, una falsedad, aunque haya dentro de él también cosas verdaderas. Luego, lo falso y lo verdadero está trabajado en la literatura y pensado sobre la literatura desde siempre. Y últimamente está pues muy exagerado. Fíjense, esta es una... y no saben, realmente ahora lo que les voy a leer, estos individuos no saben lo que están diciendo, no lo podrían explicar, lo pueden decir, pero no explicarlo. Esta es una entrevista que le hacen a Arthur Domolowski, biógrafo de Richard Kapuscinski, uno de los referentes del periodismo. Fíjense, se la voy a leer porque es que no tiene pérdida. Dice el periodista: algún otro don tendría Richard Kapuscinski, un hondo sentido, referencia fundamental del periodismo, un hondo sentido poético. Antes que nada fue poeta. Antes que periodista fue, pues empezamos bien, ¿no? Para Kapuscinski hay una verdad, ¿qué es esto siempre? Hay una verdad superior, una verdad por encima de fechas y datos, la verdad literaria, poética.
Entonces el periodista le pregunta, ¿se permitió Kapuscinski manipular datos para alcanzar esa verdad? Claro, usted fíjense lo estúpido del caso. Es decir, si tú manipulas datos para lograr una verdad. Bien. Y respuesta, ¿importan las piezas del puzzle o el cuadro final? Más allá del manual de periodismo, lo que importa es levantar un mundo, transmitirlo, que el mensaje llegue. Es exactamente lo mismo que pretendía Primo Levi. Primo Levi dice, todos tenéis que aprender de un saber cuya dificultad estriba menos en el cúmulo de datos que acabarán siendo compilados y conocidos que en su modo de transmisión. Es exactamente el propósito que tenía Primo Levi. Sigo con la entrevista. Póngame un ejemplo. Escribió que los peces del lago Victoria estaban tan gordos por haber comido carne de las víctimas de Haile Selassie. No aporta pruebas, pero crea el clima temible que refleja la verdad. Es una creación literaria al servicio de la verdad. ¿Con qué resultado? Le pregunta el periodista. Y ahora fíjense la respuesta. Gran periodismo, entre admiraciones. Sus obras, sin fechas, sin notas, explican acontecimientos del siglo XX mejor que un libro de historia. Con sus libros conocemos mejor el mundo que con 1000 minuciosos informes de la ONU. Pues bien, esta confusión se deriva precisamente de otorgarle a la literatura la capacidad la capacidad de formular verdades. Y aquí ahora les quiero plantearles algunos casos y que bueno, podemos reflexionar después sobre esto a propósito de lo que se ha estado comentando estos días. Yo les pregunto, ¿dónde está la verdad en lo que les diré ahora? A ver, ¿quién podría decirme la verdad? ¿Qué verdad hay en lo que voy a decir ahora? Un monte era de miembros eminente, este que de Neptuno hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero. Cíclope, a quien el pino más valiente bastón le obedecía, y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. Negro el cabello, imitador undoso de las oscuras aguas del Leteo, al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Un torrente es su barba impetuoso que, adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda, o tarde, o mal, o en vano, surcada aún de los dedos de la mano. Punto. Aquí no hay ninguna verdad. Esto es el Cíclope de Góngora. ¿Qué verdad hay aquí? Ustedes conocerán el poema de las golondrinas de Bécquer, ¿no? Pero esas que su vuelo refrenaban, tu dicha y mi dicha al contemplar. Así. O sea, están las golondrinas, literalmente, las golondrinas pasan por el balcón de ella y refrenan su vuelo, tu dicha y mi dicha al contemplar. ¿Qué verdad hay aquí? ¿Qué verdad hay en la literatura? Pues que no hay ninguna verdad en la literatura. Maestro ha trabajado también las tragedias de Lorca. Vamos a ver, en Yerma, cuando Yerma se va a ver a la vieja para que la vieja le diga que cómo no se queda embarazada, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Y bueno, pues porque tu marido no es capaz, porque tú estás bien, tal. Y la vieja le dice, sales y al cabo de la calle relincha el caballo. Que es buenísimo esto. Es buenísimo si uno sabe la función del caballo en las tragedias de Lorca. Sales y al cabo de la calle relincha el caballo. O sea, es buenísima. Bueno, en Bodas de Sangre, ¿no? Dice la madre del amante, ¿quién le da esos trotes al caballo? ¿No? No sé, cada noche se va a ver a... Bueno, bien. ¿Dónde está la verdad? No hay ninguna verdad aquí. Fíjense, les leo un pasaje y voy a explicar, porque creo que también no se entiende a veces, no se entiende, voy a defender lo que creo que es. ¿Qué es las diferencias entre literatura, crítica literaria y teoría de la literatura a partir de un pasaje? Fíjense, aquí se habló, Tomás lo citó, las églogas de Garcilaso. Divina, esto lo comentábamos ayer, comiendo. Divina Elisa, pues ahora el cielo con inmortales pies pisas y mides, y su mudanza ves estando queda. ¿Por qué de mí te olvidas y no pides que este velo rompa del cuerpo y verme libre pueda? Y en la tercera rueda, contigo mano a mano, busquemos otro llano, etc. Bien, esta Elisa no existe. Bueno, existe en el poema, esto ya hablaremos de la existencia, pero no existe en nuestro mundo. No está muerta, no es divina y no recorre el cielo. Esto es la fábula. Esto es una fábula. Pero cuando Garcilaso llega y su mudanza ves, estando queda, esto es una idea, que nos remite al motor inmóvil de Santo Tomás, además. Esto es una idea. Entonces, no hay, en las conexiones de literatura y filosofía, como si fuesen, yo qué sé, unos vasos comunicantes. Es que esto no es así.
Es que esto no es así. Es que el autor literario, lo que hace el autor literario, y esto está en la ontología de la literatura, de la crítica de la razón literaria, esto está ahí explicado. La literatura es una realidad material, tenemos unos libros con una letra impresa, habrá que trabajar esto, las disciplinas hay que las trabajen. Ahora bien, en esa literatura, en esos textos, está objetivado la capacidad creativa, la explosión creativa del M2 del autor. ¿Qué hace? Que se inventa fábulas y se inventa modos de decir. Y dice las cosas de un determinado modo, y ahora les pondré un ejemplo maravilloso de esto. Y luego, en esa literatura, este individuo lo que hace es objetivar ideas. Objetivar ideas. Entonces, en la égloga, nosotros tendremos, bueno, habrá que ver la transmisión, la fijación del texto correctamente, y aquí está la tarea propia de la filología, que es de la crítica textual, perdón, que es la fijación de los textos para que los podamos leer. Bien, perfecto, todo esto es un tramo. Y luego allí, en las novelas, etcétera, lo que tendremos será la construcción de una fábula que nos podrá cautivar más, menos, gustar más o no, y ahí el bestseller lo que tiene es una artificiosidad, unos recursos narrativos de conflictos, claves de giro, etcétera, que confieren un ritmo trepidante a aquello que capta la atención lectora de todo el mundo. Pues muy bien hecho, narrativamente por el autor. Y luego, esa misma obra literaria nos va a procurar un placer estético. Y ahora les pondré un caso de esto. Y ahora llega el punto que muchos literatos, y aquí sí, esto sí que hay que tratarlo, y hay que decirlo, y hay que denunciar, hay que decirlo, y cada uno haga lo que le dé la gana, pero muchos literatos desatienden el mundo de las ideas. Esto es muy habitual entre el campo de los literatos. Creen que el M3 se puede tratar con los recursos propios del M2. O sea, la libertad que yo tengo para confeccionar mis ficciones, para decir lo que me da la gana. ¿Cómo va a haber verdad en eso? Si yo puedo ahí poner lo que quiero. Esa libertad, esa potestad, se la arrogan muchos literatos para tratar gratuitamente ideas que requieren ahí de unas competencias que estos literatos no tienen. Y fíjense, esto se lo quería leer después, pero a ver dónde lo tengo esto. Bueno, sí, vale, bien. Fíjense, estos son las ascuas de la hoguera renacentista. Esto lo ha trabajado también Maestro. ¿Qué le queda al poeta romántico muchas veces, y al actual? ¿Qué le queda? Cuando la figura del humanista pierde prestigio, pierde potencia, pierde implantación en la sociedad por la eclosión de las ciencias, el desarrollo industrial, el tercer estado, etcétera, todo esto, va convirtiéndose en la figura del intelectual. Le queda poco margen a esto. Y a los poetas les queda, los poetas que desprecian la ciencia de su tiempo, el conocimiento científico y filosófico, porque lo desprecian. Aquí no se trata de defender bandos, porque lo desprecian, y es notorio que muchos lo desprecian. Claro, les queda un margen muy pequeño. ¿Qué dice Becker? Y no es que a Becker le tengo mucha estima, No sé si ahora estoy aquí dando una imagen, pero a mí me gusta Becker. Pero bueno, pero claro, dice lo que dice. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida. Ya estamos. Es decir, ahí donde se para la ciencia empezamos nosotros. Es lo que les queda a los poetas que no estudian. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad no siempre avanzando no sepa do camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Es decir, ¿dónde sitúa la poesía al poeta? Pues donde termina la ciencia, es decir, allí donde no me hace falta, donde no necesito estudiar. Es así, de claro. ¿Y se contentan con esto? Pues bueno, pues allá ellos. Pero este es el problema de los poetas. Ahora, un lector o un profesor universitario de literatura debería ser competente para tratar aspectos narratológicos, ¿sí?, aspectos de estética literaria, de cómo se dicen las cosas, y debería ser competente para tratar las ideas objetivadas en los materiales literarios. Y esto es la literatura, Pero cuando hacemos la crítica de las ideas literarias, estamos haciendo filosofía. Y cuando trabajemos conceptos, pues motor inmóvil, la tercera rueda, es decir, necesitaremos conceptos que nos permitan disponer los materiales literarios de tal modo que podamos edificar nuestra crítica de ideas sobre un conocimiento conceptual de esa materia que estamos tratando. Porque si no lo hacemos así, ¿cómo se hace? Pues acudiendo a cuatro recursos. La psicología, digo lo que quiero. La retórica, digo lo que suena bien, ¿sí? La ideología,
que es acrítica con sus propios presupuestos, o la doxografía, como una rapsodia de citas y de erudiciones acríticas, que esto se estila mucho en la universidad, como un rosario de autoridades que, bueno, pues pueden ser estas o pueden ser otras. Por tanto, la cuestión de la verdad no tiene lugar para definir la ficción, pues por todo lo que estamos diciendo. Y aquí se ha citado varias veces el poema los poemas de Lope, del Mayoral extraño. Pero es que estos poemas, el conflicto que se plantea en estos poemas, se plantea en numerosísimas ocasiones, en otros muchísimos casos. Fíjense, si no ustedes, en el famosísimo también poema del Olmo Viejo, de Machado, un olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con la lluvia de abril y el sol de mayo, unas hojas verdes le han salido. Y al final del poema, Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Esto literalmente es a un olmo viejo que está ya para que lo quemen, ¿sí? Pues resulta que con un poco de agua y un poco de sol le ha salido un brote. Esto es lo que sucede en este poema. Ahora bien, cuando se habla de la circularidad entre autor, obra, lector y transductor, cuando se habla de esta circularidad, cuando se habla de la simploqué entre los tres géneros de materialidad en la ontología de la literatura, ¿a qué nos referimos? Pues hombre, a un esfuerzo, y esta es la figura del transductor, que es fundamental para esto, que es, uno debe saber, pues bueno, que la mujer de Machado estaba en una grave enfermedad, etcétera, etcétera, y si no tienes el referente de la vida personal de Machado, ese poema queda reducido a una simple anécdota vegetal. Ahora bien, es curioso, luego, para trabajar este poema, desde el punto de vista de las ideas, pues nosotros podríamos acudir al espacio, digo para poner un ejemplo, podríamos acudir al espacio antropológico y ver que la cura que Machado procura o espera para su mujer no está ni en el eje circular, que la curen los médicos, ni en el eje angular, que la cure Dios, sino que la cure una naturaleza, ¿sí? Aunque pueda estar a medio camino de lo angular. Pero fíjense, en este caso, los conceptos del espacio antropológico nos servirían, en cualquier caso, para construir una interpretación de las ideas contenidas en este poema. Pero esto lo podríamos hacer después de reconstruir el significado, atendiendo a la biografía de Machado. Y esto, la figura del transductor, y en este caso pongamos un editor con una nota al pie o un profesor universitario, al incorporar este conocimiento, lo que hace es activar la circularidad entre los materiales literarios. Bien, les quería poner un ejemplo, y me lo puedo permitir, porque ya nos faltará solo un bloque y terminaremos, les he dicho la anécdota, les he dicho el contenido estético. Esto sale también de la inventiva de los autores, esto sale del M2. Y fíjense, ya que hemos hablado de Garcilaso, hay un verso que a mí me gusta muy especialmente por la inteligencia. Cuidado, porque esto se discute mucho, no por el traspaso emocional que me causa el verso, porque aquí hay mucho malentendido con esto. Se entiende que si estudias la literatura, estás castrado para el impedido para disfrutarla estéticamente. La gente, y quien dice esto no se entera de que el disfrute mayor es el de la inteligencia. Porque en el verso que les digo ahora, te traspasará, pero si lo entiendes, pues te gusta mucho más. Claro, cuando Nemoroso dice, el desigual dolor no sufre modo, cuidado con este verso, es un dolor desigual. Quiere decir esto que no se puede comparar, ¿sí? Pero no sufre modo. ¿Cuál es el adverbio de modo? El cómo. Es decir, no se puede comparar. Te está diciendo que es desigual, es decir, que no admite comparación, y te está diciendo que no le puedes aplicar un adverbio de modo, no sufre modo, es decir, que no puedes decir que este dolor es como otro. Es decir, en un solo verso te está diciendo dos veces que el dolor no se puede comparar con ningún otro, pero en lugar de decir no se le puede aplicar un adverbio de modo, te dice no sufre modo. Es decir, lo que sufre el poema es que no se le puede aplicar el adverbio. Ese sufrimiento de Nemoroso está dicho, pero con una habilidad constructiva exquisita, ¿sí? Y esto es producto de una inteligencia constructiva del autor literario, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues la literatura con una fábula expresada de un determinado modo, con una habilidad estética
poética del individuo y en el que el individuo trabaja unas ideas. ¿Ves? Y es esto, es que no hay más. Bueno, no hay más, ¿cómo es esto? Bien, y ahora vamos a pasar a un pasaje, bueno, lo voy a pasar muy rápido, así vamos al punto final que creo que les interesará más. La idea de existencia y no existente. La ficción definida como lo no existente respecto de la realidad que se define como lo que existe. Esto, digo, lo voy a tratar muy rápidamente porque lo vamos a explotar más en el siguiente capítulo y último capítulo. Y aquí también me meto en un terreno que no conozco, pero bueno, aquí están ustedes para ayudarme. Cuando en el Parménides leemos, pues lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa. Pues lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa. Es decir, aquello que pensamos es, y aquello que es, pero lo que pensamos, o sea, quiero decir, la ficción no se puede situar dentro de lo inexistente. La ficción existe, las ficciones existen. Lo que pasa, y este es el siguiente punto, no tienen capacidad operatoria fuera de la estructura formal que las contiene. Esto es el último punto. Lo vamos a ver. Ahora bien, yo quiero, en esta parte, les he dicho que iríamos trabajando el legado de una eterna confusión entre realidad, existencia, entre verdad, existencia, realidad y ficción. Pues vamos a la confusión. Fíjense, el año pasado se hizo en el IBAM de Valencia una exposición de fotografía, se editó un libro, se hizo un documental, etcétera, sobre el fotógrafo Chimo Berenguer. Y el comisario fue Joan Fontcuberta, que es uno de los máximos teóricos o más prestigiosos teóricos de la fotografía. Y la nota decía, fíjense, bueno, la clave es que Chimo Berenguer no existe. O sea, las fotos las hizo, no existe. Existe como ficción, pero no existe operatoriamente en nuestro mundo. Entonces las fotos las hizo Joan Fontcuberta. En el IBAM se falsificaron la partida de nacimiento y le otorgaron una partida de nacimiento. No sé qué editorial sacó no sé cuántos libros con las fotografías de Chimo Berenguer y se hizo un documental. Y en la presentación del documental, Joan Fontcuberta se levantó y desveló todo el asunto. Y la nota es demostrar, y ahora fíjense, todo está traspasado de la confusión que les he dicho. Demostrar que todavía es posible jugar con los... Es que a esto nos dedicamos en filología, muchos se dedican a esto. Es posible jugar con los límites entre realidad y ficción, manipular la percepción y crear historias que caminan entre la verdad y el fake. Pues fíjense, aquí tienen ustedes... Berenguer no existe, la no existencia. Tienen jugar, lo lúdico, que es lo que hace quien no quiere estudiar. Juega. Los límites entre realidad y ficción, bien, la verdad y el fake y la mentira. Está todo traspasado de lo mismo. Pero esto, fíjense, hoy todavía podemos jugar con esto, pero es que esto es lo que hizo en el año 58 Max Aub con una novela que se titula Josep Torres Campalans. Josep Torres Campalans no existe. Se lo inventó Max Aub. Camilo José Cela escribió cartas, porque era amigo de Max Aub, a Josep Torres Campalans. En México, en la Galería Excelsior, se hizo una exposición o un homenaje a Josep Torres, es decir, exactamente lo mismo en el año 58 que en el 2017. En esto nos entretenemos. En esto nos entretenemos cuando no somos competentes para tratar estas materias. Bien, dejo lo de la existencia y paso al punto final, que les quiero comentar unos casos y ya sí abrimos ya el coloquio. La ficción, el último punto es la definición de ficción del materialismo, de la crítica de la razón literaria. Según lo que hemos dicho, es esa materialidad que no tiene capacidad operatoria fuera de la estructura formal que la contiene. Es decir, dicho, para entendernos más fácil, bueno, para esto ya se entiende, pero que los personajes literarios tienen existencia, existen, no puedes decir que no existen. Es lo de Parménides, lo que concibes ya es, ¿sí? Ahora, tienen una existencia limitada a la estructura formal que los contiene. Y para ilustrarlo voy a tomar dos ejemplos que da el profesor Bueno, pero que los aplica, creo, los dos a otras cosas, para ilustrar otros asuntos, pero yo los voy a utilizar para ilustrar este asunto. El primero es una historia que toma de Plinio el Viejo entre la competición de pintura entre Zeuxis y Parrasio. Zeuxis pintó un cuadro, Parrasio pintó otro, y entonces vino el público para ver quién era mejor pintor. Y entonces Zeuxis corrió la cortina que tapaba el cuadro, y unos pájaros entraron por la ventana y se precipitaron
contra un cuadro en el que había unas uvas, creyendo que aquellas uvas eran reales, vamos a poner reales. Y bueno, qué bien, ¿no? Zeusis, qué habilidad. Y entonces Zeusis reta a Parrasio. Dice, a ver, Parrasio, ahora corre tú la cortina y muéstranos qué has hecho. Y Parrasio le contestó, no la puedo correr porque no hay cortina. Esto es el dibujo de una cortina. La cortina está pintada en el lienzo. Y entonces la frase de Zeusis fue, bueno, yo he engañado a los pájaros y Zeusis me ha engañado a mí. Con lo cual, Parrasio es mejor pintor que yo. Bien. En nuestros términos, ¿qué diríamos? Pues diríamos que los pájaros confundieron la capacidad operatoria de las uvas. Es decir, las uvas solo pueden alimentar a un pájaro pintado en el cuadro, pero no pueden alimentar a los pájaros que están fuera de la estructura formal que contiene a las uvas. ¿Queda claro esto? Entonces, pero esto dirá, bueno, esto es un caso extremo. No es un caso extremo. Me gustó cuando Tomás explicó el otro día lo del lenguaje inclusivo. Te retrotraíste a Aristófanes, creo, ¿verdad? Algo tan pasado que tiene una actualidad. Bueno, pues este caso no es tan actual, pero bueno, casi. La poeta Alejandra Pizarnik. Les leo unos versos de Alejandra Pizarnik que incurren en el mismo error que los pájaros que se precipitaron contra el cuadro de Zeusis. Dice, no, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé, si digo pan, comeré. Bien, aquí tengo que decirles que hay muchos filólogos que creen que el mundo está hecho de palabras. Y es lógico que se pregunte una poeta de carácter o de ambientación muy filológica, si digo pan comeré y si digo agua beberé, y se fustigue por esto, puesto que si tú crees que el mundo está hecho de palabras, tú crees que lo que está en las obras pues tiene esa capacidad de trascender la obra y de impactar operatoriamente fuera de la obra. Por lo tanto, esto está muy coherente con... Ahora bien, pero bueno, esto es lo que dice la poeta. ¿Qué dice Francisco Lasarte, de la Universidad de Wisconsin, experto en la poesía de Alejandra Pizarnik? Pizarnik quisiera que el poema expresara su realidad, la de ella, no la del signo. Y lo dice con estas palabras, y ahora cita Alejandra Pizarnik: toda la noche espero que mi lenguaje logre configurarme. Es decir, dotar de capacidad operatoria al lenguaje, ¿sí? Aquí acaba de entender al lenguaje poético, ¿no? al contenido de los poemas, que me configure. Bueno, en una cita este crítico, este especialista, un diario, una carta, que Pizarnik envía a Yvonne Bordelois, donde transcribe parte de su diario, y les leo la parte final. No comprendo el lenguaje, y es lo único que tengo. Lo tengo, sí, pero no lo soy. Lo tengo, sí, pero no lo soy, no soy el lenguaje. Y al final, el crítico, ahora sí voy a Francisco Lasarte, en una modalidad de crítica que Maestro ha acuñado como crítica alucinatoria, que es aquella en la que el crítico pues reproduce los espejismos del yo y le sigue el curso, en lugar de ejercer de crítico literario, sigue el curso alucinado de la materia que está tratando. Fíjense qué dice Francisco Lasarte para tratar todo esto. Anonadada por el lenguaje y testigo de su propia ausencia, Pizarnik admite lo precario de su ser en la poesía. Tal como hizo con pan y agua, bien podría ella preguntarse: si digo Alejandra, seré. ¿Ven? ¿Qué están haciendo estos poetas? Están reproduciendo el mismo error de los pájaros de Zeusis. Están confiriéndole a la poesía una capacidad, a la ficción poética, una capacidad operatoria que trasciende la obra literaria. Pero esto no es anecdótico, esto es constante. Yo a veces he tenido la sensación estos días, y si no es así, pues discúlpenmelo, no sé si todos tenemos muy claro lo que sucede en las aulas de literatura de las universidades. Es que yo no sé si todos hemos pasado por allí o no. Claro, porque cómo se trata y lo que se dice de la literatura y se explica la literatura. Es decir, bueno,
es que la crítica de la razón literaria, aquí no hay que entenderlo de forma fanática ni nada, pero es una bomba atómica contra todo esto, ¿eh? Es orden, es poner un poco de orden, es poner bastante orden. Pasa que, claro, uno tiene que revisitar, vamos a decirlo así, sus propias teorías o sus propias ideas, ¿sí? Les leo, Juan José Millás, un artículo de hace unos meses. Me quedé perplejo. Pedro no había acudido al taller para aprender a escribir, sino para aprender a escribirse. Y de esto era de lo que pretendíamos hablar desde el principio de estas líneas, de las fronteras entre lo inteligible y lo ininteligible, de los problemas de lo que entendemos y las virtudes de lo que no entendemos, de la diferencia, y ahora aquí viene, de la diferencia entre hablar y ser hablado o escribir y ser escrito. Bueno, pues el ser hablado y el ser escrito, digo yo que será conferirle una capacidad operatoria a los escritos de uno mismo, para con uno mismo. No sé, o si no, ¿cómo se entiende esto? Luis Goitisolo. Más allá entonces de las palabras, de su enunciado escueto, algo que no está en ellas, sino en nosotros, aunque sean ellas, a su vez, las que nos dan realidad a nosotros. Es que es así, es que estamos en las áreas de literatura, estamos expuestos a esto, a individuos que nos dicen que la literatura nos confiere realidad a nosotros, que es lo mismo de Alejandra Pizarnik. Bueno, bien, de los casos, tengo muchos casos de esto. Quería ahora poner otro ejemplo de Gustavo Bueno, que no sé si en qué sentido lo utiliza, pero bueno, yo lo utilizo en el sentido de lo que estamos trabajando. Es cuando nos explica el caso de San Ginés. Ginés es un actor que está actuando para el César Galerio y en medio de la representación, y creo recordar así la anécdota, y si no me corregís, en medio de la representación recibe la revelación divina. Y resulta que en el guión estaba puesto que tenía que apostatar. O sea, que él estaba, representando el papel de un cristiano que apostata, pero él no era cristiano. Pero deviene cristiano, recibe la revelación, en el proceso, trasciende la frontera de Diderot, lo que dice, que lo explica también esto don Gustavo, y se cree el personaje que está representando. Y entonces dice que no quiere apostatar. Y el César Galerio lo martiriza. De ahí San Genís es el patrón de los actores. Ahora, ¿qué le sucede a San Genís? Pues que no entiende que la apostasía de la ficción no es operatoria fuera de la ficción, no entiende esto. No entiende esto. ¿Cómo se explica? Es decir, si estamos en clase y queremos explicar este mito, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos esto en una clase? Pues es que la manera de explicarlo fácil, llana, es que las ficciones no tienen capacidad operatoria fuera de la estructura formal que lo prende. De tal modo, pero es que, fíjense, y ahora me permitirán un ejemplo, vamos ya a los casos nimios y personales. No, personales no, ahora no sé si se me enfada, es que se enfade. Mi mujer, empezamos así, es profesora de español para extranjeros. Y me contó hace poco que tenía un alumno que de A1 es el nivel 0, no saben nada, que pues les dan unos dibujos y los tienen que girar y tal, y tienes que practicar el me gusta, no me gusta. Y a un musulmán le salió un jamón, ¿no? Con el cuadradito del jamón. Y tenía que decir me gusta, y le salió el cuadradito de me gusta, no el de no me gusta. Y claro, y tuvo que decir me gusta al jamón. Y no quería. Pues es lo de San Ginés. Este individuo confería operatoriedad al reconocimiento de un gusto que solo es operatorio en la estructura ficcional que se utiliza pedagógicamente para vehicular los contenidos lógicos. Para vehicular los contenidos gramaticales nos servimos de la ficción, no de la literatura, porque no toda ficción es literatura. La ficción se puede utilizar, bueno, esto bueno también nos lo he explicado, cuando hace alusión al breviario del señor Tompkins, ¿no? Es servirse de la ficción para divulgar un conocimiento sobre termodinámica. Pero bueno, volvamos al caso. ¿Qué le pasaba a este alumno? Pues que no sabía que la ficción pedagógica de la clase no trasciende, no tiene fuerza operatoria fuera de aquel ejercicio. Pero fíjense, y ahora vamos a un caso más sutil y terminamos. No, me queda este y otro y terminamos. Por contra, ¿qué sucede cuando
quien puede actuar en la ficción no actúa. Y les voy a referir un ejemplo. Esto nos lo cruzamos por Facebook. En Facebook a veces hay cosas interesantes. Bueno, no digo que lo mío sea interesante, era interesante la discusión. Se lo leo porque así lo tengo bien escrito. Mejor escrito que improvisándolo, quería decir. Maestro ha señalado en alguna ocasión el contraste que se da entre la guerra, que es lo más violentamente operatorio que hay, y el hecho de que la ficción es la operatoriedad nula de una estructura materialmente dada, y esto es lo que estamos haciendo aquí. Y yo les planteé este caso, que creo que es muy sintomático también, para entender el Quijote. Y así es, y precisamente porque es así, cobra una especial significación que en la batalla naval que tiene lugar en la segunda parte del Quijote, en la segunda parte, que Don Quijote pudiendo hacer, porque Don Quijote en el Quijote puede hacer lo que Cervantes quiera. Pero es muy sintomático que el Quijote pudiendo hacer no haga nada. El desconcierto y la incapacidad del idealista frente a la realidad material de la guerra adquieren en esta ficción cervantina una significativa intensificación. Ni en la ficción de la guerra, construida con términos reales, porque son términos reales, no ideales, tiene el idealista capacidad operatoria. Cosa distinta sucede cuando el conflicto se plantea entre términos ideales, y no digo que en el Quijote siempre sea así, porque no es el caso. Pero en este episodio, el hecho de que Cervantes haya convertido a su personaje principal en un mero observador, dice de forma crítica que los idealistas quedan anulados cuando se enfrentan a la guerra, sea cual sea la condición de esta, bien la más alta ocasión que vieron los siglos, bien los corsarios de Argel en las quijotescas playas de Barcelona. Don Quijote, pudiendo hacer, no hizo. Y nuestra pregunta sería, ¿y qué pretendía Cervantes, o qué pudo pretender Cervantes, no haciéndole hacer a Don Quijote cuando Don Quijote podía hacer? Pues es una ficción planteada con términos reales, una batalla real, en unas playas reales, en la cual Don Quijote se queda sin actuar. Bien, pues esto es significativo. Y ya para terminar, les voy a leer un pasaje para distinguir también una cosa que creo que muchas veces también se confunde, y es la fuerza operatoria es de la literatura, no de la ficción. Cuando en la definición de ficción, que también se ha salido estos días, se dice que es una construcción humana racional que se abre paso hacia la libertad con todo el problema que, a través del enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los cuales confiere un valor estético y un estatuto de ficción, y que se inserta en un proceso comunicativo de dimensiones políticas, geográficas e históricas. ¿Qué quiere decir esto? Etcétera, etcétera. Quiere decir esto que la literatura tiene una incidencia en la realidad. La literatura, es decir, el conjunto de las cuatro figuras de los materiales literarios, tiene una incidencia en la realidad. La que no la tiene es la ficción. Y entonces, quien reduce la literatura a la ficción es lógico que entienda la operatoriedad de la ficción, puesto que estás haciendo un reduccionismo de lo literario, estás reduciendo la complejidad de la ficción a la literatura. Ahora, que la literatura tiene operatoriedad, hombre, sí tiene operatoriedad. Bueno, y les leo un pasaje que así lo demuestra, que es de Stefan Zweig, a propósito de Dickens, de una de las semblanzas que hace, que se la dedica a Dickens. Pero fíjense, y así aquí lo tenemos un poco todo, tendremos aquí la operatoriedad de la literatura, no la operatoriedad de la ficción, y tendremos también, para terminar, el legado de una eterna confusión epistemológica entre verdad, existencia, realidad y ficción. Otro caso más de esta confusión, de esta eterna confusión. Leo. La gran influencia que tuvo Dickens trasciende el mundo puramente literario. Bien, correcto. Es decir, digamos que no se queda en la literatura, tiene una acción en la sociedad, que es lo que acabamos de decir ahora. Las desdichas de los hermanos Cherebi tocaron el alma de no pocos ricos y les movieron a crear fundaciones de beneficencia. Los duros de corazón se sintieron enternecidos a raíz de publicarse el Oliverio Twist, que se comprobó que aumentan las limosnas a los niños pobres. El gobierno mejoró asilos y organizó la vigilancia de las escuelas particulares. Gracias a Dickens aumentaron en Inglaterra la benevolencia y la compasión, y a él se debe buena parte del bien que hoy se les prodiga a muchos desvalidos. Bueno, luego habrá que ver si esto es verdad, pero de momento lo decimos. Ya sé que estos efectos extraordinarios nada tienen que ver con el valor estético de una obra de arte. Y ahora viene el problema.
Pero importa conocerlos, porque demuestran que toda obra de espíritu verdaderamente grande trasciende al mundo real. ¿Desde dónde? Pues desde el mundo ficticio, otra vez. Cuando tú dices que la obra de literatura trasciende al mundo real, la pregunta es, ¿por qué lo dices? Pues porque es que porque esta pregunta no se puede contestar, solo me atrevo o solo alcanzo a contestarla porque sitúas la ficción fuera. Es que es así, pero es que siempre es así. Es que este es el problema. Vamos a ver. Trasciende al mundo real y contribuye a modificarlo, sin mantenerse, y ahora lo estropea ya Zweig, sin mantenerse encerrada en el reino de la imaginación. Por tanto, cabe entender que este reino de la imaginación también podía ser el mundo de la imaginación que está fuera, donde la voluntad creadora puede volar a sus anchas como en tierra de encanto. Bueno, pues muy bien si uno tiene esta visión idealista de la literatura. Pero cuando decimos que trasciende al mundo real, el problema es desde dónde. Vean ustedes, por tanto, el alcance de la eterna confusión epistemológica entre, no lo diré más, realidad y entre verdad y existencia y realidad y ficción. Y aquí cierro todo esto recordando que el concepto de ficción de la crítica de la razón literaria aparece cuando aparece, aunque en Garcilaso los conceptos conjugados están funcionando. Esto es como lo del oxígeno, ¿no? Que decíamos el otro día, no recuerdo bien la anécdota, el oxígeno que no se respiraba oxígeno hasta que el oxígeno se formula bien. Aquí nosotros podríamos decir que los conceptos conjugados estuvieron trabajando, ¿no? Aunque no, pero Garcilaso no podía explicar lo que hacía, porque no disponía del concepto conjugado. Garcilaso no disponía de los 3 géneros de materialidad de la ontología especial del materialismo filosófico. Y sin eso, maestro, no habría podido entender la ficción como esa materialidad que no tiene capacidad operatoria fuera de la estructura formal que lo contiene. Esto solo se puede hacer hoy, ahora, se puede hacer porque contamos con esto. Y la prueba es que no se ha hecho antes, ¿no? A no ser que yo ande yo muy equivocado, pero bueno, ahora esto me lo podrán decir ustedes. Muchas gracias. Ante todo, agradecerte la espontaneidad filosófica con que has expresado tus ideas. Y en segundo lugar, una cosa muy sencilla, una pregunta nada más, sobre 2 obras literarias. Se trata de que, si puedes, nos digas cómo analizarías desde la crítica de la razón literaria estas 2 obras. Como son unas obras muy cortas, te las digo. Una es la de Monterroso, que dice: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Y la otra es una de Magritte, que dice: ceci n'est pas une pipe. Esto no es una pipa. No, eso es de Foucault. Bueno, ya, el está es que... No, yo no digo... A ver, no, Miguel Ángel, no. Yo digo... No, Miguel Ángel, no. Eso es una obra de Magritte, donde hay una pintura y debajo una obra literaria que dice ceci n'est pas une pipe, no de Foucault. No, Foucault lo que hace es una reflexión Bueno, moderna. pero eso será Foucault, no Magritte. No me digas eso. A propósito del cuento de Monterroso, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Hay un profesor de teoría de la literatura y cuentista, él también, que tiene una versión de este cuento, este es David Roas, que dice: cuando se despertó el cobrador de la luz todavía estaba allí. Ustedes, aquí el intertexto está trabajando muy poderosamente. Claro, si cuando te despiertas, Roa está jugando con los referentes del dinosaurio. Entonces, si tú, lector, conoces al dinosaurio de Monterroso, cuando se despertó el dinosaurio todavía estaba... el cobrador de la luz todavía estaba allí, estás dando a entender que el cobrador de la luz está allí desde tiempos prehistóricos. Este es el juego que hace. ¿Qué pasa con la obra que tú has dicho? Bueno, aquí está jugando con una elipsis.
Entonces, las elipsis narrativas, de las cuales se sirven mucho los poetas, son muy peligrosas. Te voy a contestar, pero déjame desarrollar la cosa. Hay una fotografía de Tino, creo que es de Tino Soriano, que es una puerta muy vieja, hecha polvo, con una piedra debajo y 2 agujeros. Ya está. ¿Qué le pasa a esta fotografía? Pues que la elipsis narrativa es muy, muy fuerte, es muy poderosa. Esto les pasa a muchos poetas a veces. Es tan poderosa que la anécdota, yo he hablado antes de la construcción de una anécdota, estéticamente trabajada y con unas ideas objetivadas en ella, la anécdota no la puedes seguir, no puedes seguirla. Esta fotografía, me lo dijo el fotógrafo, son los agujeros de los tacones de una prostituta que día a día, haciendo la calle, iba dando con el pie sobre la loseta de la entrada de la casa. La erosión de la piedra dice elípticamente la dureza del trabajo de la prostituta. ¿Pero qué le pasa a esta fotografía? Es una fotografía en la que la elipsis narrativa es de tal envergadura que aquí o vas y te lo cuenta él, o te lo ponen en un tarjetito, esto pasa tantas veces en el arte contemporáneo, ¿no? Si no te ponen el tarjetito al lado y te lo explican, pues ahí se pierde. ¿Qué pasa? Se suspende el juicio. O sea, allí, pues suspendo, no, tú puedes, bueno, pero es que esto es tramposo, tú puedes llenar de, claro, entonces te dicen, no, es que el lector enriquece con sus interpretaciones la obra. Bueno, pues si tú quieres interpretar sin ningún asidero y llenar de contenido aquello, pues muy bien, pero ¿cómo lo explicas? Es que el problema es, yo lo entiendo siempre en clave docente, es decir, tú eres un profesor, estás en clase y ¿cómo lo explicas? Pues aquí yo creo que debes detenerte en el punto de lo connotativo. Hay un margen en el que te tienes que detener, que no puedes traspasar. Puedes estudiar y saber si Monterroso realmente tenía aquí una idea, etcétera. Bueno, ahí están los estudios, pero si los estudios no lo revelan y la obra no te lo permite, pues te quedas allí, porque no hay más recorrido, no puedes hacer nada más. Ahora, lo de la pipa. Bueno, aquí está la cuestión. Esto, en el texto dedicado al teatro, critica primero unas ideas de teatro en las que, creo que le llaman, no sé, no recuerdo, creo que son las literarias, en las que, sí, porque se prioriza el guión, sí, son unas interpretaciones literarias, y las critica diciendo que para ellas los actores y la escenografía serían, no sé el término que utilizo, como apoyos narrativos, es decir, que estarían subordinados como en una importancia menor a la fundamental que es el guión. Luego él critica luego critica la plástica, la interpretación plástica, que sería el mimo, aquellos que únicamente en el teatro saben significar pues la cuestión técnica actoral, puramente actoral, y luego, desarrolla la idea suya, que es el estar en escena como lo significativo, y todo eso desarrolla todo. Entonces, aquí, si se entiende como una literatura que coadyuva a la comprensión del texto, pues ahí la entenderás de modo subordinado a aquello, pero en teoría si está en el cuadro, tendrá un elemento de valor pictórico, ¿sí? Pues allí se está usando la literatura del mismo modo que en clase utilizamos pedagógicamente la ficción, con un uso servil, en este caso. La crítica de la razón literaria, ¿cómo lo interpretaría? Bueno, yo no soy la crítica de la razón literaria, pero desde lo que aquí debes entender es aquí qué ideas, ¿hay alguna idea aquí? Lo que quiero. Claro, aquí nos podríamos detener en la elipsis. Es que, insisto, esto no es una pipa. Bueno, pues es que las ocurrencias son en muchos casos eso, ocurrencias, ¿no? Por abundar. Disculpe que haya cogido otra vez el micrófono, pero quiero decir que desde los criterios porque nos has expuesto desde los criterios de la teoría del teatro de Gustavo Bueno, me parece en cierta manera pertinente, etcétera, bien, pero desde los criterios de la crítica de la razón literaria, ¿cómo se abordaría esto
para que podamos decir que la crítica de la razón literaria es una estructura analítica que tiene capacidad totalizadora respecto a las obras literarias. Porque si no es capaz de analizar las obras literarias, ¿qué pasa con la crítica de la razón literaria a este respecto? Esto lo planteaste el otro día, y es la idea de que quede algo fuera. Es que sí, es que queda fuera. Es que queda fuera. No, queda fuera. Quiero decir, es que el autor el crítico literario debe dar cuenta de su idea de literatura, debe dar cuenta de ella. Y el juicio estético que está en la crítica de la razón literaria planteado en un espacio estético, el juicio estético debe dar cuenta, o sea, debe estar fundamentado en unas ideas. Entonces, aceptarlo todo o negarlo todo son dos extremos. Ahora, quien deje fuera deberá decir por qué. Y bueno, pues quedan fuera, claro que quedan fuera. Es que si no, es del todo es literatura, ¿no? Posmoderno. Bueno, muchas gracias, Ramón. Yo creo que eres la segunda voz por potencia, ¿eh? Bueno, esto se hace también. Te emula. Esto se hace también para animar. Este jueves, una semana llevamos. Bien, muchas gracias. Me ha gustado mucho, además, cuando has recitado ha sido espectacular, ¿eh? Recitas muy bien. Ayer es que no recitó también Miguel Ángel, por eso la comparación. Tomás, si cuando termine de hablar igual te lo paso por si acaso no digo bien lo que estoy diciendo, que igual falla la síntesis. Bueno, primero quería comentarte una cosilla así anecdótica cuando has hablado del fotógrafo por introducir también algo parecido que sucede en el cine. En el cine de Kieslowski hay varias películas, concretamente el Decálogo 8, La doble vida de Verónica y Azul, en la que introducen un compositor ficticio también, es Van de Bundemeyer. Yo no sé si conocen Kieslowski, pero pasa lo mismo que con el fotógrafo y con el otro ejemplo que has dado. No existe ese compositor y lo nombran en la película. En las películas, vamos, que sale recurrentemente. Bueno, lo que te quería comentar es otra cuestión. En torno al concepto de ficción, claro, de fantasma, ¿no? Yo últimamente estoy trabajando la filosofía atomista, la teología y tal, ¿no? Y bueno, cuando estamos en el contexto de la idea de verdad de Aristóteles, cuando Aristóteles utiliza el término fantasma, pues nosotros creo que lo vemos que la cuestión es un auténtico barrizal. Yo lo he visto ejemplificado cuando desde esa teoría aristotélica los nuevos teólogos, al que me puedo referir aquí es el Karl Rahner, ¿no? Que murió en el año 85. Y otros teólogos actuales, que incluso se están haciendo ahora tesis doctorales, esto es absolutamente actual, ¿eh? Pues desde el concepto de fantasma, tanto el nuevo teólogo, que es el que está trayendo, ayer hablaba del desembarco del protestantismo en la Iglesia Católica, Jesús, ¿no? La idea de fantasma le sirve para justificar, pues, a Rahner la inmanencia, el monismo, porque Rahner es un idealista, es un seguidor de Descartes y de Kant, en el ámbito de la Iglesia Católica, no un jesuita, por cierto, pero bueno, sin hacer bromas. Y enfrente, pues, está un dominico que estoy leyendo ahora que desde ese concepto de fantasma está justificando justo lo que se opone radicalmente, que es el pluralismo. O sea, un mismo término en un ámbito de la verdad, porque hay muchos, porque la verdad se dice de muchas maneras, ¿no? Pues entonces está sirviéndonos para justificar dos posturas que son radicalmente opuestas, ¿no? Por eso el término ficción estamos jugando eso, con una cuestión un poco clarificadora. Bien, si ahora nos salimos un poco tratamos de salirnos de la idea de verdad de Santo Tomás, de Aristóteles, y nos vamos a la fábula de la que estás hablando, vemos que esa verdad, cuando has afirmado que la ficción, que no tiene capacidad operatoria, cuando el literato, igual que el cineasta,
nos fabula, esas fabulaciones pueden ser veraces, pueden ser veraces, y esas fábulas pueden ser luminosas, y lo que hacen es contrarrestar precisamente el idealismo, la metafísica. ¿Me doy a entender? O sea que me voy a quedar aquí porque creo que lo que estoy diciendo tiene trascendencia, ¿no? Que tiene que ver con las formas de ver la verdad. Y bueno, Tomás, ¿crees que hay que decir algo? Bueno, pues que no le veo problema. Es decir, la fábula luminosa explicativa es una anécdota literaria construida según un criterio estético y utilizada para explotar una idea. Entonces, la verdad pero ¿cuál es la verdad del mito de la caverna? ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿qué verdad tiene? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad de las golondrinas? ¿Dónde está la verdad de la divina Lisa? Una cosa es una construcción literaria, insisto, en la que se objetivan unas ideas o que tiene una finalidad pedagógica. Pero vamos a ver, he citado antes lo de Gamow, el libro del breviario del señor Tompkins. Pero vamos a ver, las cosmicómicas de Italo Calvino. Las cosmicómicas de Italo Calvino se toma a Lucrecio y toda la física primera y se hace, pues, y Calvino lo que hace es precipitar sólidos, que son dos individuos y una mujer que se precipitan por el espacio, y hay un clinamen, porque es preciso que declinen los átomos un poco, y entonces pues declinan un poco los átomos, y entonces estos personajes se encuentran por allí y se mezclan y tal, y tiene otro en el que es el previo al Big Bang, en el que todo el mundo estamos pues todos pegados, sin vacío. Pero ¿qué es todo esto? ¿Qué verdad hay aquí? Aquí no hay ninguna verdad, aquí lo que hay es el ingenio constructivo de un individuo, y nosotros tendremos que ver si detrás de este ingenio constructivo hay únicamente una anécdota ingeniosa que nos distrae y refresca como lectura de verano, o ver si esta ficción está trabajada astutamente para vehicular unas ideas que no se expresan de forma objetiva, sino que se filtran en los textos, porque la literatura es la unión de la razón más la imaginación, porque si no bastaría con enunciar la idea. Es que esto me lo han preguntado, y por esto, ¿por qué no lo dicen directamente? ¿No? Es decir, es que si en esta obra hay que recorrer todo esto, hay que anotar todo esto para ver que en definitiva el autor nos quería decir esto otro, coño, ¿por qué no lo dice? Y es una pregunta pertinente. ¿Por qué no lo dice? Pues no lo dice porque la literatura es un artefacto para pensar. Y entonces no lo dice por eso, pero pero porque si no, no es necesario. Es que si no, ¿para qué? Que es una pregunta estúpida, pero si no, ¿para qué? ¿Por qué no decimos las ideas? Las exponemos directamente. Cuando has nombrado el mito de la caverna de Platón, quizás si lees el mito de la caverna de Platón desde, no sé, como si fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, una narración literaria, con perdón, entonces no te das cuenta de lo que explica Bueno en Televisión, Apariencia o Verdad, que es que la verdad también está expresada en un momento de ese mito, en un momento de ese mito. No está expresada la verdad al principio de la narración del mito, pero sí al final del mito. Sí, pero como sabía que saldría esto, tengo fotocopiado lo que dice Bueno exactamente sobre esto. En la página 332, al final de todo, les voy a dar dos citas de Apariencia y Verdad, que es un libro sobre la apariencia, no sobre la ficción, que es que no es lo mismo. Dice lo siguiente Bueno: ¿quién es entonces el principal culpable de la degradación que tantas veces se atribuye a la televisión, sino la audiencia, y en particular la audiencia que se ha hecho indiferente a la diferenciación crítica entre las verdades y las apariencias? Es decir, la culpable es la audiencia. Y dice, la audiencia que tolera cualquier confusión o tergiversación de las verdades como si, y aquí, como si de juegos, licencias o géneros literarios se tratase. Es decir, en el género literario se tergiversa la verdad, porque la verdad de la apariencia es la clarividencia, como dice Bueno en este pasaje. Lo leo. Podríamos concluir que la cuestión de la verdad en televisión y por tanto de las apariencias, en función de las cuales aquella se establece, no es una cuestión ideológica que pueda afectar a los contenidos, pero no a la estructura mediática del medio. La cuestión de la verdad afecta a la misma estructura mediática. Luego dirá, la estructura mediática de la televisión no es la estructura mediática del libro. Lo dice Bueno literalmente aquí. Pero bueno,
pero no a la estructura mediática del medio. La cuestión de la verdad afecta a la misma estructura mediática específica de la televisión cuando hacemos consistir esta estructura en la clarividencia. Entonces, en apariencia y verdad, si recorremos cada alusión a la literatura y a la verdad y a la apariencia, es un libro sobre la relación entre las apariencias y la verdad. Y cuando Bueno dice que se tergiversan esas verdades, lo sitúan los géneros literarios. Y esto es una cosa que Bueno hace en distintas ocasiones y no es condescendente, es que es pertinente. Es que cuando antes hemos dicho que no son gratuitamente construidos los fantasmas, significa que cuando los construyes gratuitamente, dice él, es novela. Cuando tergiversas la verdad, dice Bueno, entras en el género literario. Pero es que cuando Bueno trata del ensayo, una suerte de teoría expresada en un lenguaje nacional, la suerte de teoría es porque el ensayo, a diferencia de la teoría que usa la demostración, el ensayo usa la analogía, ¿sí? y el lenguaje nacional. Y dice, viene de, ahora no, literal no lo digo, pero digo la idea, porque dice, y si les das a los profesores de... Es que lo tengo también, creo. Sí, si el ensayo cae bajo la jurisdicción de los críticos literarios y de los profesores de literatura, cae. O sea, si se lo das a estos, es precisamente en virtud de este segundo componente suyo, más que del primero. Es decir, cuando el ensayo se lo das a los de literatura, sí, es porque está escrito en un lenguaje nacional, es decir, porque, bueno, pues la cuestión lexicográfica, etcétera, porque en ese lenguaje nacional no cabrán los tecnicismos, porque es un lenguaje que estará acotado por el diccionario. Bien, esa es la parcela que Bueno concede, o entiende, y son muchas, si rastreas la obra de Bueno, las ocasiones en las que Bueno deriva a lo literario el fracaso de lo serio. Estoy de acuerdo. Ni en el cine, ni en la literatura podemos hablar de eso. Estoy de acuerdo. Es la televisión formal la que está diciendo verdades. Pero yo te he hecho una pregunta. El hecho de fantasma y apariencia, bueno, vamos a dejarlo de lado, ¿no? Que en la literatura, igual que en el cine, hay apariencias veraces y hay mitos luminosos que explican. Además es que la palabra verdad está ahí incluida. Veraces, date cuenta. Y entonces yo quiero que me contestes a esta cuestión en concreto. Y lo que están destrozando precisamente es lo mismo que la crítica de la razón literaria es contra lo que es más beligerante, contra el idealismo y contra la metafísica. Yo creo que ahí hay una conexión que quiero que me hables. Y dejo el micro. No, pero eso es hecho en las ideas. Pero no en el M3 que trabajan los autores, pero no en las fábulas. Es decir, vamos a ver, es un ejemplo ridículo, pero porque no se me ocurre nada más. Es que si tú en una novela, pues yo qué sé, tú pones que como siempre, una tontería, pero permítanmelo, como siempre quiso ir a África, se fue a Tokio. Pues aquí rompes la comunicación literaria porque nadie lo entenderá. Ahora, tú puedes restaurar esta simploqué con una clave de lectura, diciendo que el error fonético no era Togo, quería ir a Togo y se equivocó y se fue a Tokio. Esto, bueno, corre un bulo por internet vamos a relajar esto, de una final de la Copa de Europa en la que unos individuos se fueron a Budapest para celebrar la final que se celebraba en Rumanía. ¿Sí? El error fonético les fastidió la final de fútbol a estos seguidores. Bueno, creo que son 400 hinchas del Atlético, entonces creo que la magnitud del error, del volumen, será un bulo, pero bueno, da igual, dejémoslo. Fíjate, este bulo me da igual que sea verdad o no, es explicativo, ¿lo ves? Es esto, es decir, me da igual que 400 tíos fueran allí o no, me da igual, es explicativo. Entonces, en la construcción de las anécdotas literarias no hay verdad, José, es que no la hay. Ahora, en el individuo, el autor literario que quiera subvertir ideas o conceptos filosóficos, etcétera, o científicos, o da o restaura una significación, da una clave que restaure esa simploqué, o sencillamente se estará cargando el proceso de comunicación literaria. Pero esa verdad es ecuacionista en todo momento. Bueno, Tomás, ¿me permites un momento? Sí, hombre. Tengo una propuesta que haceros a todos porque hay varias palabras pedidas. Mañana a las 11:30 tenemos una sesión de debate y me parece que esto ha despertado cuestiones importantes. Entonces mi propuesta, si no tenéis inconveniente, es parar ahora y empezar con el mañana viernes. Si no... No en 3 minutos. Creo sinceramente... Vamos a hacer una cosa.
sé cómo serán tus 3 minutos. Vamos a contarlos, vamos a contarlos. Pero creo sinceramente que como tienes notas tomadas, si Bueno, pues ya contamos con Ramón, puede ser mucho más productivo. Estaremos más descansados. Mañana empezamos con este asunto. Vale. Y empiezas tú, además. Vale, muy bien. Mañana tengo compromisos, no sé si voy a poder venir. No. No tienes-